Bueno, vamos a empezar dando una breve introducción y un pequeño repaso por lo que es la presencia de la mujer en la historia. Una breve introducción a esto es recalcar que desde antes del siglo XVIII ya se venía viendo lo que era las mujeres empoderadas, derechos que las mujeres peleaban antes. Sin embargo, el feminismo no se inició formalmente, no fue constituido formalmente, sino hasta finales del siglo XVIII, en el cual pues muchas mujeres ya a lo largo de la historia se cuestionaban el rol que la sociedad les daba sobre en la familia, en la sociedad. Básicamente se les había impuesto este tipo de roles y, sin embargo, a partir del siglo XVIII empezaron a desafiar en las convenciones de su época. Empezando por la edad de la antigüedad, existieron tanto líderes como reinas y de igual manera sabias y filósofas. Entre ellas podemos destacar a, basándonos en la Grecia antigua, Aspasia de Mileto, que fue aproximadamente 400 años antes de Cristo, y ella fue logógrafa y maestra de retórica. Tuvo una gran influencia en la vida cultural y política de Atenas del siglo de Pericles, que básicamente abarca entre el siglo V. No solo fue recordada por su belleza, pues también tuvo una mente cautivadora, fue maestra, que es el mismo propio Sócrates lo recalcó, incluso estudiantes de Sócrates en algunos de sus libros o diálogos la mencionaron a ella. Entre ellos puede estar lo que es el diálogo del Menexeno, de Platón, y los diálogos fragmentados de Aspasia de Esquinas. No sé qué algún comentario. Seguiría hablando de la... Sí, sí. Pues yo aquí tengo a Julia Doma, que es 160 y 217 después de Cristo. Fue el esposo del emperador romano Séptimo Severo. Se convirtió en una figura influyente en la corte y llegó a actuar como regente y administradora del imperio. Básicamente, pues sí fue parte influyente del imperio, pero digamos que fue base de su esposo, vaya. Cosa que todavía no había mucho cambio en, en esa época. Pero igual cabe recalcar que antes era mal visto que tales mujeres contaran con tales inteligencias, que tuvieran un poco más de opinión que los hombres, en este caso, tener una mente más, ¿cómo se lo podría decir? Bueno, más que no tener opinión, era como que no se les había dado, no se les otorgó en principio la educación que ellos consideraban que tenía validez para opinar. Y luego se los recriminaban como es que no son aptas porque no tienen tal educación, bueno, si no se la dicen. Pues, ¿cómo quieres que? Ajá, pero creo que lejos de todo eso, muchas de estas reinas fueron bastante sabias, supieron utilizar lo que tenían en su tiempo. Que de hecho muchos se remarcan cuando leemos sobre reinas o líderes en la antigüedad, que eran muy bellas, eran hermosas, agraciadas, tenían facilidad de palabra, ajá, y muchos de estos casos igual fueron como tratadas como brujas, porque hechizaban al rey o a sus líderes, ¿no? Como lo que decían de Cleopatra, ¿no? Era el mito de que era extremadamente bella, una belleza inhumana, ¿no? Y no era que fuera, o sea, no decimos que no sea bella o que no tenga valor la belleza, sino que tenía otras cualidades mucho más importantes, ¿no? Como la facilidad de palabra, la conversación, que hablaba muchos idiomas, era muy lista, era muy dotada de otras cualidades que en cierta parte, al ser, que era un privilegio también para ella, porque las mujeres en Egipto tampoco podían hacer eso. Ella venía de una familia ptolomeica y todavía que su padre tenía cierto favoritismo igual hacia ella, se le permitió, ¿no?, estudiar lo que quisiera. Y de los ptolomeicos es la única que decide aprender, en lugar de hablar griego,
les hablaba como tal a los egipcios en su idioma. Y fue muy lista en la parte en la que decidió, ellos adoraban, se dio cuenta, ¿no?, que adoraban a Horus vivo, al faraón como Horus vivo. Entonces, ¿cuál figura de deidad le equiparaba, ¿no?, en estatus jerárquico, ¿no? Entonces, su madre Isis. Entonces, decide presentarte ante los egipcios como la diosa Isis. O sea, lo que me parece bastante acertada en esa parte, ¿no? Y igual me llama la atención la parte, y es una parte que me gusta mucho de la historia, del sultanato de mujeres. Porque empieza con una esclava que hasta entonces todas las mujeres del sultán eran, y siguieron siendo esclavas, pero es la primera a la que un sultán decide convertir en esposa legal. Y se le acusó de brujería, de hechicería, le conocen como la bruja rusa, ¿no? Pero ella, aparte de que era bonita, supo ser astuta, supo ser lista en un lugar que tenía todo en su contra. Para empezar, cuando ella llegó ahí, llegó a los 13 años, no sabía ni papa de la cultura, del idioma, de lo que iba a hacer ahí, ¿no? Una niña a la que le arrebataron su inocencia, vaya, en las guerras. Le arrebataron su familia, su hogar, y la encerraron en una jaula de oro, ¿no? Con el objetivo de servir sexualmente al rey, al sultán. Pero ella fue lista al aprovechar esas partes porque ella era carismática, tenía facilidad de palabra, y el sultán, pues, como todo hombre, era susceptible a que le hablaran bonito, a hacerlo reír. El chiste de hazlo reír hasta que se le olvide que eres, que estás loca, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y uno pensaría que la imagen de un harem era nada más enseñarles a bailar y hablar. Y es que esa es la imagen que todos tenemos. Sí, claro, le imponían ciertos... Pero como tal, es la parte documentada. Porque hasta donde se ha investigado, el harem no era solo para enseñarte a bailar y a tocar instrumentos. O sea, si venías de otro país, tenías que aprender a hablar ese idioma. Entonces te enseñaban lengua, te enseñaban a hablar, escribir, y casi lo único que había para escribir o leer era político. Entonces, que de cierta forma te empapabas de eso. Eran educadas al momento de llegar ahí. Ajá, eran educadas. Y, bueno, dejando eso de lado, Hurrem deja de ser esclava para convertirse en esposa, pero eso no la hace solo, no lo usa solo para ella y para sus hijos, sino que también lo usa como estrategia política para influir afuera. Como les dije ya hace tiempo, manda a construir una mezquita, pero las mezquitas entonces eran solo centros de oración y casas de baño para hombres. Y ella quiere hacer una para mujeres. Y se lo propone el sultán se lo da como regalo de amor. Ajá, como todo te lo pinta, ¿no? O sea, todo el poder viene de los esposos o de los hijos. En el caso de ella, igual en un tiempo más adelante, el poder también lo comparte con sus hijos. Y hasta cierto punto, ellos son un escudo también para ella, porque evita que otros intenten hacerle daño, ¿no? Porque también era poco usual que una sultana tuviera más de un hijo del sultán. Casi todos cuando tenían uno era solamente, ¿no? Y lo que más llamaba la atención era que Hurrem tuvo 8 hijos del sultán, de los cuales sobrevivieron solo 6. Pero el hecho de que tuviera más de uno, ajá, era bastante... Era como un tipo de desprestigio, hacía quedar mal al sultán, porque la favorecía solo a ella, pero por otra parte, como se casó legalmente con ella, entonces no estaba mal. Pero fueron circunstancias, ¿no?, que se tuvieron que hacer para darle este favoritismo, ¿no? También y esto empezó, te sigo hablando de la mezquita, ¿no? La mezquita que hace no solo funge como centro de oración, sino también como casa de baños, como biblioteca, como escuela y como comedor comunitario.
enfocándose principalmente en las mujeres, que eran uno de los sectores más desprotegidos de esa época. Ahora, después de ella muere y queda su hija. De hecho, esta mujer igual tiene llega a tener bastantes beneficios por parte de su padre. Y en muchos escritos sale que ella incluso llegaba a acompañarlo a la guerra. Algo completamente inconcebible para cualquier mujer. Pero el sultán no permitía porque era su favorita, su sol y todo. O sea, muchos creemos que no le dejó el imperio pues por meras tradiciones. Pero incluso es la primera mujer en el Imperio Otomano registrada que recibió una herencia de parte de su padre cuando su padre muere. Aparte de todas las fundaciones de caridad que fundó su mamá, que luego ella se hizo cargo, solo se casó una vez porque no tuvo necesidad, y lo digo puntualmente, no tuvo necesidad de volver a hacerlo como lo hicieron en el futuro muchas sultanas, hijas de sultanes, por la estabilidad que necesitaban. A ella toda la estabilidad se la dio su padre y sus hermanos. Fueron los que sucedieron. Incluso su hermano Selim II la llega a tener en tanta estima que la hace su asesora política. Igual, o sea, algo inconcebible para la época. Porque eran cargos meramente ocupados por hombres. Ajá. No fungía como tal, como gran visir, pero era la asesora más confiable de su hermano, que por cierto era alcohólico, solo que no vivió mucho. Y pasó a ser, primero fue Walid sultán de su hermano. Ajá. Fungió como tal al final de la vida de su padre, pero fue más en la época de su hermano y luego en la época de su sobrino. También su cuñada tuvo algo que ver, pero era hasta que ella no murió, su cuñada estaba en segundo plano. Luego pasó a ser Nurbanu, igual la consejera de su hijo, cuando subió al trono. Pero de esta época no se habla mucho porque igual su papel era consejera, pero atrás. O sea, ya no era la consejera al lado, sino a la sombra. No era mano derecha, como tal. Y sí el poder residía en su hijo, en su esposo y en su hijo, que de hecho ellos en los escritos aparece que tenían más favoritismo por su tía, por Mariam, que era básicamente la que había tenido más cercanía al sultán Suleimán, que llevó al imperio a su época dorada, ¿no? Entonces la sentían como con más capacidad de razonamiento. Después de Nurbanu tenemos a su nuera, Safiye. Cuando ella llega a ocupar temporalmente cargos de regencia, porque su hijo se la pasa en guerras, pero como tal no había adquirido como una esposa, una compañera que fungiera dentro del imperio. Se dice que esta es una de las partes en las que las mujeres empiezan a ser más vistas, porque ella tenía acceso controlado a su hijo, al sultán. Cualquier persona que quisiera pasar al sultán tenía que pasar por ella. Era el filtro obligatorio, pero eso tenía mucho que ver con la relación madre-hijo. Ella también llegó a tener especial relación diplomática con la reina Elizabeth Tudor de Inglaterra. O sea, ahí vemos partes de las historias, digamos, de los reinados cruzadas, ¿no? Porque era Inglaterra y el Imperio Otomano no se llevaban bien. O sea, tenían problemas por comercio, por tierras, por pasos. Y durante esta época hubo bastante paz, fue bastante tranquilo porque ella se encargó de eso. Ellas dos se encargaron. Creo que en esta parte podemos ver un poco de sororidad entre mujeres que estaban gobernando una en cierta medida y la otra realmente gobernando, lados de la moneda bastante diferentes, pero que en sí tenían la misma carga social de es que no eres hombre. Pero sin embargo, pues pudieron con lo mismo que pudieron hacer los hombres, que en este caso no. Pero hicieron lo que no hicieron los hombres. Conectaron de forma diplomática para un bien común, o sea, comercial.
Y luego tenemos a Handan Sultan, que es la nuera de Safiye. Ella llega a ser la regente no oficial de su hijo primero, porque él tenía como ciertos problemas de, como de inseguridad. O sea, él sentía que el imperio era demasiado para él, entonces su madre solía ser la mediadora entre los altos funcionarios y él. Ajá. Y después de ella tenemos a Halime Sultán, que es la nuera de Handan, y esta fue la primera en ser valide 2 veces. Tuvo 2 hijos, pero debido a las complicaciones mentales de Mustafa I, porque se decía que tenía como problemas de esquizofrenia, que escuchaba cosas, y casi siempre lo tenían encerrado, dejó como regente a su madre en 2 periodos, uno de 1617 a 1618 y uno de 1622 a 1623, que son épocas en las que el imperio está en guerras constantes y como tal no tienen un líder, pero tienen una administradora capaz que logra mantener cierta estabilidad dentro del imperio, que es Halime. Y luego viene una de las más conocidas y en las que se le da el papel de que terminó con la era dorada. Se le atribuye a ella la crisis. Qasem Sultán, ella inició siendo un modelo de liderazgo basado en estrategias y habilidades. Ella igual, o sea, todas las que te he hablado hasta ahora, desde Nurbanu hasta Qasem, eran esclavas. Pero fungieron en cuestión de política. Fungieron en política, más que nada como madres de los sultanes, porque como sus maridos, por lo regular, perecían en guerra. Entonces quedaban niños muy jóvenes que tenían que subir al trono. El más joven creo que subió a los 4 años. Entonces cuando Qasem llegó a subir creo que a 4 de sus hijos al trono y a 2 de sus nietos. Y fungió como regente de todos. Pero ¿cuál era el poder que ella adquirió? Ella se dio cuenta que cuando uno de sus hijos, cuando creció y quiso hacerse del poder, se dio cuenta que lo más importante eran los genízaros, que compartían cierta cualidad con ellas, porque eran esclavos usados para la guerra. Y el ejército de los genízaros era el ejército más temido de esa época. Entonces su hijo le pone a uno de los líderes de los genízaros como espía para que la vigile, para mantenerla controlada. Y ella astutamente lo enamora. Y él se vuelve leal a ella. Entonces, cuando su hijo quiere matarla, los genízaros lo impiden y se le voltean. Y ella vuelve a tomar el papel de regente. Creo que ese lo asesina. Y luego su otro hijo no quiere subir al trono por miedo a que lo asesinen igual. Entonces le da la regencia, acepta el título, pero le da la regencia a ella y él se encierra. Como su tío, el loco, digamos. O su abuelo, perdón. Su abuelo. Y luego sigue Turhan Sultán, que esta es la que toma el trono después de Qasem. Para ese entonces ya Qasem había muerto, pero dejó una crisis económica. Estaban como en una especie de recesión debido a las guerras que ya venían acumulándose y no se habían estado como amortiguando. Pero nunca habían puesto un fin. Ajá, pero ahí estaba el conflicto a la puerta. Entonces, cuando ella ya está al final de sus días, esto se complica. Entonces, a ella la matan. Turhan toma la regencia por su hijo y ella ve que todos los pashas de su hijo no son leales. Entonces los saca y busca gente leal, gente capaz que pueda ayudarle a estabilizar otra vez el imperio. Y una vez estabilizado, decide dejárselo completo, no consumirse en el poder como en un momento lo hizo Qasem, sino que, preparar el terreno y ya luego dejárselo completamente a su hijo. Pero esta es la última que se
que se escribe como tal, que fuera relevante dentro del Imperio Otomano, porque después de ella el poder de la corte otomana volvió a ser dominado por hombres y ya fue mucho más difícil volver a lograr que otra mujer se acercara tanto al sultán. O sea, esa época fue, o sea, dentro de todo eso fue como que una pequeña evolución, un pequeño avance de las mujeres en estas cuestiones, fuera de su rol tradicional. O sea, ellas seguían siendo madres. Sí, pero aprovecharon las relaciones que tenían con sus hijos para inmiscuirse en la política, de forma que no se le pudiera cuestionar, además de que eran políticas justas, políticas muy, una que otra muy adelantada a su época y tuvieron parte controversia, pero como no tenían ese rol exclusivo de ser madres, o sea, ya eran políticas, eran regentes, eran mediadoras. Sí, pero fue un pequeño, o sea, lo que me refiero es que fue un pequeño avance para las mujeres, pero terminando esto, como mencionas, pues ya fue como un retroceso, se volvieron a estancar. No se volvieron a estancar, simplemente pues ya fue más difícil volver a levantar la voz o levantarse en cuestiones meramente política, de Estado. Pero esa parte como tal de la historia me parece fascinante. O sea, hubo una época en la que uno de los lugares más controlados por hombres obedeció a las mujeres. Exacto. ¿Qué época? Bueno, igual en la antigüedad hubieron pues ya varias reinas que mencionó mi compañera, pero igual hubo una que también tiene un papel principal que se llama Enheduanna, que fue la princesa de Mesopotamia en el siglo 23 a.C. Ella fue una filósofa y escritora que creó obras literarias propias para esa misma sociedad donde se encontraba ella, y fue notable mucho por sus escrituras que hizo y poesías. Una princesa que también tuvo como sacerdotisa, que creó un libro donde en el año 2285 a.C. se llamó La reina que zafó el nudo, que fue una de las primeras que empezó en Mesopotamia a dar una revolución de conocimiento ante todo lo que se manejaba del machismo, ya que quería romper ese estigma de donde nada más el hombre pudiera tener voz y donde nada más se le otorgaran los papeles como madre, pero en este caso ella tuvo la fortuna de llegar a ser pues, princesa. Vamos a hablar de ¿O alguna otra aportación de esa Mujeres época? en la historia, exacto. Vamos a seguir con la misma. Yo que ya hablemos de las filósofas. Filósofas. Ah, Diotima. Diótima, ándale esa. Diotima de Mantinea. Tuvo lugar 440 años antes de Cristo. Esta fue sacerdotista, fue filósofa griega, porque fue dentro de la Grecia, lo que se llama la antigua. Mencionada también en el banquete de Platón, hace una referencia a Diotima como una figura importante dentro de la filosofía del amor. Básicamente ella le enseña a Platón lo que es sobre el verdadero Eros, como ella lo catalogaba. Que en el concepto del amor de Diotima, Eros simbolizaba lo que era la búsqueda de la perfección humana y representa el deseo de la aparición de la belleza. Recordando que Diotima igual era muy ovacionada, muy ¿cómo se llama? Fue muy criticada y controversial, porque incluso permitió que se le llamara prostituta, cortesana, porque eran los lugares, ella iba a lugares donde estaba llena de hombres,
conversaba con otros hombres como si fuera uno más de ellos, y eso a muchas personas les parecía chocante. Pero ella, lejos de sentirse denigrada o sentirse agobiada o no sé, y siento que en cierta parte sí le debió haber dolido, digo, una persona con sentimientos Sí, a claro. final de cuentas. Pero igual creo que lo vio como en la parte de si los perros ladran es porque voy avanzando, ¿no? Porque, o sea, siguió haciendo eso toda su vida. O sea, al grado de que filósofos como Sócrates y Platón la citaban, hablaban de ella. Y me gusta la parte en la que dice que ella fue su maestra en cuestiones del amor. Y muchas personas en su tiempo decían, pues claro, era una ramera, ¿no? Que te podía enseñar del amor más que a coger, ¿no? Y no, o sea, ella le enseñó el sentido teórico de la parte de la palabra, ¿no? Pero igual fue nombrada como diosa de, no recuerdo si era diosa del amor o referente a, porque pues sí, pues igual, o sea, la veían a ella y andaba como los filósofos, cosa que las mujeres en esa época no llevaban vestidos así todo de blanco como llevaban los maestros filósofos. Y no solamente dio clases a gente de la alta, sino eran de cualquier tipo de clases, y sobre todo venían estudiantes de todos lados precisamente a las clases de la maestra Diotima, ¿no? Y leyendo igual una parte bastante sobre filósofas antiguas griegas, casi todas son catalogadas como filósofas cínicas. Y tiene sentido, porque el cinismo es básicamente eso, hacer algo que a los demás les parece mal de forma completamente, ¿cómo decirlo? Sin darle importancia a lo raro, a lo controversial, ¿no? Es como que otra persona haciendo algo que le gusta, que a los demás no les parece, pero que a mí sí. Así que tiene bastante sentido que sean catalogadas como cínicas. Pero de la escuela cínica. ¿Quién más? Bueno, también tenemos como filósofa, escritora y profesora la famosísima, ya hemos escuchado y seguiremos escuchando en esta clase, a Simone de Beauvoir, que fue una firme defensora de los derechos humanos, de la mujer sobre todo, una existencialista. Su obra El segundo sexo fue fundamental en la historia del feminismo, pero ¿por qué fue fundamental? ¿No? Ella en su libro argumenta mucho que el género como tal se construye. O sea, la mujer no nace mujer, sino que se hace mujer a través de qué? De los hábitos enseñados o a través de los que trae naturalmente, ¿no? Y creo que igual leí una vez una pregunta, ¿no? O sea, si no naces mujer, ¿cómo te haces mujer? O sea, ¿qué te hace mujer? Y es algo que muchas veces igual, al menos nosotras creo que nos hemos preguntado. O imagino tú que también te has preguntado, ¿no? ¿Qué hace a un hombre hombre? Pues, o sea, ya en esta sociedad, pues, se dan roles que se consideran de hombres, y en esa época se consideraba, o sea, lo que dice Simón de Beauvoir, o sea, que se hace mujer por los roles que se le asignaban, ya que no, esos roles no los hacían, pues, los hombres. O sea, como el de ser madre, está haciendo de los de la hogar, o sea, haciendo todo lo doméstico que nada más iba en el aspecto de la mujer. O sea, por eso se le consideraba esa frase de Simón de Beauvoir de que a la mujer se hace mujer con esos roles que se le asignaban. Igual esa típica frase que no sé si ustedes hasta la fecha lo han escuchado, de que una mujer, y siempre lo plantean como una mujer debe de cocinar, una mujer debe saber esto. Entonces creo que no se encapsula. En esa época de Simón de Beauvoir encapsulaban mucho a la mujer en esos hábitos, como ellos le llamaban. Estaba más marcado ese hábito o ese rol que le marcaban a la mujer. Asignaban a la mujer más bien. Y el del hombre pues igual, pero pues no lo mencionaban. Ahora sí lo podemos distinguir más.
¿Cuándo se van a imaginar los hombres de la época de Simón que iban a ver talleres de cómo ser un hombre? O sea, como también siempre han habido como que pláticas sobre cómo ser mujer, ¿no? Para nosotras no es nada nuevo que otra persona te quiera venir a enseñar a hacer lo que eres, ¿no? Pero como que para ellos sí es un poco raro que ahora sea la palabra como tal, taller. De cómo ser hombre, porque no naciste, o sea, choca bastante el término, pero es algo que ya ha vivido nuestro género. O sea, Eso, muchos se preguntan, ¿qué soy, pues? Y hay unos que dicen, no, es que los hombres siempre nos han enseñado a otros hombres a ser hombres. O sea, las mujeres nos han enseñado a otras mujeres y otros hombres a ser mujeres. ¿Verdad? O sea, igual hay otra que menciona el feminismo, que es Mary Wollstonecraft. Ella escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados, un relato de viajes y un libro de literatura infantil. Su obra, su aporte al feminismo o la historia de la mujer vendría siendo su libro La Vindicación de los Derechos de la Mujer, porque en su tiempo había un libro que se llamaba Los Derechos del Hombre y venía todo lo que tiene derecho el hombre, ¿no? Pan, comida, trabajo, derechos y obligaciones, ¿no? Pero casi todo era hombre. El hombre tenía derechos muy completos, ¿no? Tenía 100% todos los derechos. Y nadie hablaba de los derechos de la mujer. Entonces ella se puso a ver como que y le dio la vuelta y hizo la reivindicación de los derechos de la mujer. Y casi que copió los derechos de los hombres. Y aparte puso otras cosas, igual que incluso a ellos se les fue, ¿no? Y ahí también argumenta que la mujer no son por naturaleza inferior a los hombres, sino que parece serlo porque no reciben la misma educación. Y tenía toda la verdad, toda la boca llena de verdad. Eran oprimidas, eran víctimas de la opresión en este ámbito machista. Digamos que se le acusaba por no saber leer, pero nunca le enseñaste. Exacto, ¿cómo me vas a acusar? O sea, tú le enseñaste a tu hijo varón a leer, pero no pretendías que tu hija aprendiera sola, ¿no? Como por arte de magia. ¿Dónde está bueno, que antes no era nada justo, ¿verdad? Pero... Y pensar que hay lugares donde todavía está prohibido. Esos. Sí. Pues también podemos hablar de Juana Inés de la Cruz, ¿no? O sea, Juana Inés de la Cruz. ¿Algún aporte? Bueno, pues voy a hablar de Marie Curie. Ella es considerada una figura emblemática del feminismo, aunque ella misma no se considera así. La vida y la obra desafiaron las normas de género de su época y allanaron el camino para la participación femenina en la ciencia y otras áreas. Su legado ha inspirado a muchas mujeres a buscar la igualdad y a perseguir sus metas profesionales, especialmente en campo tradicionalmente dominado por los hombres. De hecho, me gusta mucho la historia de Marie Curie y su matrimonio me parece de lo más ideal para su época. Hay una película en Netflix, la recomiendo, Marie Curie. Sí, es una película biográfica, digamos. Y habla mucho de cómo conoció. Unos dirían, ¿en qué sentido tiene que te salgan las peleas, no? De una pareja. O sea, quiero ver su historia científica. Pero es que su historia como pareja influye mucho sus tratos, ¿no? Porque cuando nominan al premio de física a su esposo les dice que él no va a aceptar el premio, el galardón, si no incluyen a su esposo. Y ellos se conocen estudiando. Para empezar, ellos se conocieron estudiando. Él se enamoró de ella, de su intelecto. Se enamoró de su forma tan apasionada de investigar, ¿no? Muy diferente de cómo se enamoraban los hombres. Ajá. Mujeres, ¿no? O sea, él no vio en ella un rival, sino una compañera como tal. Y él decidió unirse a ella en su investigación. O sea, él estaba consciente que su investigación le empezó a ella. Él sí hizo sus aportes, por supuesto que sí. Pero lo que
para la época llamaba la atención fue el hecho del reconocimiento y el hecho de que él estaba dispuesto a no recibir el reconocimiento sin su esposa. Y básicamente el comité tuvo que tragarse su orgullo y aceptar, ¿no? Y es como es como los dos, o sea, no la dejan ir como tal presencialmente, porque hasta eso le pusieron condiciones, pero la tenían que mencionar a fuerza. Entonces, y todavía cuando hace su discurso, él la menciona, ¿no? Sin ella yo no sería la Pero ya ciudad. con simplemente, o sea, muy La aparte mención, que no haya la mención de una ya mujer, era bastante. Lo que abrió pautas para que cuando ganó el premio de química, ya cuando su esposo había muerto, la dejaran ir a recibir el premio. Y que y está el video donde todos los hombres se paran a saludarla. Se ven digamos, obligados a recibirla con todos los honores, y es que lo merecía, porque aparte para ese entonces nunca dejó de amar a su esposo y fue parte de la inspiración para todo lo que hizo después, que fue la invención de los rayos X. Pasar de ser una unidad fija a ser una unidad móvil, llevarla hasta los sitios de la guerra, y el hecho de que también se sentía bastante culpable por haber encontrado este material que también hizo tanto como hizo mal, y ella se esforzó en hacer bien con él y utilizarlo para reivindicarse, ¿no? Pues lo que ella consideró igual en un punto de su vida un error, porque lo mal usaron, ¿no? Lo mal emplearon, y ella como compensación a la humanidad decide hacer algo bueno y encuentra esta dualidad en lo que puede hacer el radio y el polonio, ¿no? O sea, destruir, pero también ayudar. Y ella se enferma, o sea, ellos dos se enferman, o sea, gacho de cáncer, por lo mismo, por estar expuestos a la radiación constantemente. Y ella crió 2 hijas, después, o sea, hijas con su marido, pero ellos crecieron viendo esta forma de amor de sus padres y de aprendizaje, y ellas también llegan a ganar premios. Incluso creo que su esposo y ella ganan igual un premio Nobel. O sea, puros tops en esa familia, o sea, puro galardonado. Ya el reconocimiento a tus padres y sobre todo sabiendo a tu mamá, pues, o sea, siendo una mujer, ya es como que se abre una pequeña puerta. Y el hecho de que sus hijas también escogieron buenos maridos, porque igual ellos las reconocen y les aplauden sus aportaciones, ¿no? Y las acompañan, sobre todo, o sea, trabajan juntos. No sé si tuvieron más descendencia o el radio los dejó estériles o algo así, pero sí me gustaba esa parte de la familia, ¿no? Cómo influye la relación de tus padres en futuras generaciones. Ajá. Y creo que en la parte de Marie Curie se cumple completamente lo de ambiente sano. Ambiente sano. Crea prodigios, ¿no? Ajá, algo así. Aunque, o sea, eran tóxicos en la parte de que estaban envenenados con radio y polonio, pero fue fueron muy estables. Causa. Pero fueron un matrimonio hasta medida, o sea, sí tuvieron sus problemas, pero en la medida pero pues siempre estuvieron juntos, siempre fue como de que yo digo que no estuvieron con egoísmo, ni mucho menos con diferencias. Simplemente tenían diferencias, pero... Y luego veo un paralelismo con lo que fue Albert Einstein y su primera esposa Maleva Marik, porque ellos igual se conocen en la universidad, también se casan durante esa época, ella queda embarazada, se casan por compromiso, vaya, pero Einstein nunca reconoció las aportaciones de Maleva. Todo el crédito lo obtuvo él, y ella, hasta donde se sabe, ella lo ayudó, o sea, lo de la teoría de la relatividad se especula, digo se especula porque no hay como el dato escrito, entonces no se considera. Pero entonces ya estaríamos hablando. Pero ella era la que trabajaba antes con la teoría de la relatividad. Entonces, si no hubiera sido Marie Curie, se supone que hubiera sido la segunda.
se hubiera... La primera hubiera sido la de Albert Einstein, si tan solo se le hubiera reconocido y se le hubiera dado los créditos. Es que no recuerdo si era antes o después. No, sí. Sí, creo que sí. Porque, como te digo, cuando ellos se divorciaron, eso fue después, lo de la premiación de Einstein fue después del divorcio de Mileva. Cuando ellos se separan porque su hijo más chico nace con esquizofrenia. Se le diagnosticó esquizofrenia y ella le era infiel con su prima. Entonces ella se indigna y le pide el divorcio. Pero a cambio lo hace firmar como un tratado de, si llegas a ganar un premio Nobel por nuestras investigaciones, o sea, te puedes quedar con el crédito, porque es lo que quería el crédito. A fin de cuentas eso era lo que le daba estatus. Es lo que alimentaba el ego del hombre en ese entonces. Pero me tienes que dar el dinero. Y efectivamente cuando gana el premio Nobel por esto, le tiene que dar el dinero, o sea, no sin pelear antes como el muerto de hambre que era, pero sí se lo entrega a ella y ella ya no se, después de eso se sabe que ya no se dedica nada a las ciencias porque se dedica a ser madre, a cuidar de su hijo esquizofrénico. Y eso pero es lo pues que tuvo al final, elección. eso, o sea, fue algo que ella... no como tal tuvo elección, sino porque absorbía todo su tiempo. Eso no es opción. O sea, ella era madre y aun si lo hubiera abandonado, todo el mundo lo hubiera apuntado por eso. Porque Einstein se desentendió completamente de su familia y no volvió a tener contacto con ninguno. O sea, y a él se le reconoce como el gran científico, pero olvidan la parte de que abandonó a su familia. Olvidan que abandonó a su hijo enfermo. Que olvidan que no le dio reconocimiento a su esposa por el apoyo que le dio tan grande. Aparte que ella era, o sea, madre, esposa, intentó ser científica porque no pudo, al final de cuentas, por estas situaciones. O sea, pero yo veo ahí el paralelismo, ¿no? Y ya de los hijos de Einstein ya no se sabe nada tampoco. Caso contrario con Marie Curie, que sí se sabe de sus hijas, ¿no? ¿Alguien más? La época de ese siglo. Bueno, Malala Yousafzai. Ella es una defensora del feminismo y también de los derechos de las niñas y mujeres a la educación, ya que considera que el feminismo se basa en la igualdad de género y es fundamental para empoderar a las mujeres y construir un futuro más justo para todos. Ella se centra en garantizar que todas las niñas tengan un acceso a educación de calidad, rompiendo barreras y desafiando la opresión que enfrentan en muchas partes del mundo. Bueno, y igual en la Edad Media existe una que se llama Hildegarda de Bingen, que fue una escritora y compositora y también filósofa y mística que escribió sobre temas científicos como la medicina, y sus obras muestran principalmente conocimientos sobre la conformación del cuerpo humano. Bueno, igual creo que de este siglo o del pasado, podríamos decir, igual hay una parte que llama mucho la atención por una novela y es sobre Medio Oriente. Mencionan mucho a las feministas del Cairo. Ahorita no he investigado como tal de todo el tema, pero me parece curioso que en casi toda la novela hay una muchacha, hermana de estos. Bueno, no sé si lo han visto, se llama El Clon. Sí. Bueno, me entenderás. Ajá. Nasira quiere casarse, güey. O sea, su único sueño en toda la vida es casarse. Pero pues de cierta manera sus hermanos se lo niegan, ¿no? O sea, están muy reacios a buscarle un marido acorde a lo que ella pide, a pesar de que ella buscó novias para ellos como ellos lo querían. O sea, jóvenes, bonitas, de buena familia. Pero ella por ser mujer, no. Pero ellos nunca los ves en todas las novelas sentarse a hablar seriamente. O sea, son musulmanes. Sentarse seriamente a hablar, oye, ya nuestra hermana ya merece marido, ¿no? Y como tal no es vieja. O sea, quizás para el promedio de allá, o sea, que se casan a los 13, 14 años, el hecho de que ella tuviera 38 era mucho. Ya la no, 33 más o menos. Como solterona, como vieja para casarse. Pero ella no era fea, y todo el mundo lo decía, o sea, no era fea, ella era bonita. Y lo que pasa es que sí estaba amargada, estaba frustrada, estaba cansada de que no le buscaran un marido. O sea, y los maridos que le buscaban eran hombres viejos,
con más de una esposa. Aparte de que ella había sido mutilada, porque hasta eso, a ella le hicieron ese procedimiento en el que te extirpan el clítoris y te pegan, vaya. No le podían conseguir un novio como ella lo quería, o sea, joven, con dinero, que no tuviera más de 2 esposas, o sea, ni siquiera pedía ser la primera, o sea, pero los hermanos siempre buscaban prospectos horribles, y cuando ella trataba de buscarse marido, su insulto era, ya aparecen los feministas del Cairo. O sea, como el hecho de ser feminista se vuelve un insulto para una cuestión que ni siquiera estaba dentro de los, digamos, estándares feministas. Porque si hubiera sido feminista, como él decía, de lo que marca al menos de las luchas del Islam, de las mujeres del Cairo, que eran quitarse el velo, elegir a sus maridos, o no casarse tan pequeñas. Para eso, o sea, Nasira era una mujer musulmana normal, o sea, no, ni siquiera cabía dentro del estándar de feminista. Nada más lo único que tenía era que ella quería un marido joven, o sea, era todo. Y al final sí logra quedarse como una americana y todo, pero o sea, todo lo que tuvo que... me choca esa parte en la que todo lo que ella desea, que aunque es lo que se les inculca, se les es denegado. Se les es denegado y luego se le insulta, se le insulta, digamos, entre comillas, de esta manera, por desearlo. O sea, es como cuando te prometen una paleta y luego tienen la paleta aquí y luego ya no. Te la quieren, te están como que cuando tú alzas la mano para agarrarla, te la quitan y te regañan. O sea, me parece absurdo. Muy absurdo, la verdad. Bueno, no podemos dejar, ya por último, pues a la presidenta que tenemos actualmente, ¿no? A Claudia Sheinbaum, que creo que es un nombramiento y el puesto en el que está creo que ha sido y que será marcado para la historia de México como la primera mujer presidenta, que en el siglo XXI pues todos hemos vivido y se ha visto como un gran logro, ¿no? Que de igual manera está haciendo mucho por las mujeres indígenas. Pero sigue sin ser una presidenta feminista como muchos hombres afirman. Ajá. Porque, para empezar, su título no se lo, su título no se lo debe a la lucha feminista como tal. O sea, todo fue una carrera política, fue dentro de la política. O sea, sí estuvo marcada por las luchas feministas, o sea, porque gracias a ellas votamos, podemos ser votadas, pero casi todo su movimiento es político. Político, sí, y es curioso porque mucho antes de sus campañas para la presidencia no sé, o sea, bueno, de mi parte yo no tenía conocimiento de quién era Claudia Sheinbaum, ni de qué pudo haber hecho fuera de campañas políticas, y mucho menos involucrarse mucho en cuestiones de género, como lo está haciendo actualmente. Como tú lo dices, fue ya a partir de su nombramiento que empezó a involucrarse un poco más y se empezó a ver como feminista, pero pues a fin de cuentas creo que le abre puertas a las niñas y mujeres, quizás. Sí, claro, o sea, no negamos eso, pero que todo, o sea, todo haya sido a base de... O sea, es que luego igual en los comentarios de TikTok y de Facebook siempre es que su presidenta feminista, es que la feminista de la presidenta, es que, güey, es que no es feminista, o sea, para empezar, o sea, sí en su carrera, tiene carrera política porque se unió a la política. O sea, tenía conectes políticos que la unieron a llegar a ser parte de un partido, ¿no? Y sí, muchos no la conocíamos, la empezamos a conocer cuando fue jefa de Estado. Ajá. Y a través de ciertas controversias, porque claro, siempre hay, o sea, la política siempre tiene controversias, seas hombre o seas mujer, siempre. Y yo la empecé a conocer más que nada después de que empezaron cuando fue jefa de Estado de México durante la época del presidente Andrés Manuel, porque se dice que ella mandaba a levantar a la gente de las calles que estaban los ambulantes, ¿no? Ajá. Y ahí fue como algunos nos pusimos a preguntar quién era esta Sheinbaum. Y pues sí, tenía bastante callo en cuanto a moverse, ¿no? Porque había sido parte del movimiento del 87.
alguien búsquelo. Sí, el movimiento del- estudiantil. Ajá. 87, 80 no, es que 85 no. Sí, alguien búsquelo. El de la matanza de Tlatelolco. Tlatelolco. Ajá. Me van las fechas. 63 o 66. El 2 de octubre de 1968. 68, 86. estábamos cerca. Del 86, del 68. El 68. Ajá, ella era estudiante en esa época, ella fue parte de ese movimiento, fue una líder estudiantil. Entonces, sí, traía callo político. Además, creo que su mamá igual es escritora, algo así. Sí, de hecho Ajá. sí. Que eso es a lo que le atribuye ella, sí. Y se ven en las Ajá, mañaneras y antes de que tomara el cargo, siempre atribuye a su madre que... El interés por la ciencia. por la ciencia. Ajá. ¿Un aporte, alguna definición definitiva? Bueno, pues creo que ya pusimos un poco en mesa, un poco de contexto sobre lo que, desde cómo pudo haber iniciado lo que es el feminismo, No, las las mujeres de la historia. cómo han estado presentes en la historia. Como su presencia dentro de la historia, más allá de su rol como mujer que le atribuía a la sociedad. Cómo cambiaban, o sea, formaban la historia. Se fueron transformando, evolucionando. No eran solo estáticas. O sea, porque igual durante mucho tiempo se estuvo eso de que en la historia y muchos libros de texto igual lo reforzaban la idea de que los hombres habían hecho todo y ellos habían escrito y la historia había sido escrita por ellos. Pero pues ya, gracias a las Quisieron opacar gracias a las logros. antropólogas Ajá. que se tomaron el tiempo para De recopilar investigar, las estudiar, historias, y encontrarnos, encontrar a las demás. Es que ahora sabemos mucho más de ellas. Quisieron ocultarnos, pero, bueno, ocultarlas a ellas y lo que hicieron, pero pues a fin de cuentas todo Siempre va a haber alguien curiosa de saber exacto. qué hubo más allá de Sí. quiénes estuvieron antes de mí. Bueno, Ya, adiós. Ojalá esto. Oyes. No me hagas que no grabaste. Ah, sí, cero.